El sol de invierno caía como un cuchillo helado sobre el remoto pueblo siberiano, donde la anciana vivía sola desde hacía años. Su casa estaba al borde del bosque, rodeada de árboles crujientes y de un silencio que solo rompía el chirriar de la nieve bajo sus pasos. No tenía televisor ni teléfono, solo una lámpara de petróleo y una vieja radio que a veces hablaba, pero más a menudo solo emitía estática. Sin embargo, sus manos eran hábiles, su mirada clara y su corazón solitario. Los días se repetían uno tras otro, hasta que una mañana apareció algo frente a su puerta que lo cambiaría todo. Una cesta trenzada, medio cubierta con una manta de lana. Dentro, una criatura pequeña y temblorosa, con ojos oscuros e inteligentes. La miraba, no con miedo, sino con una especie de súplica silenciosa. La anciana se agachó lentamente. Sus articulaciones crujieron al levantar el bulto. ¿Un cachorro?, murmuró en voz baja. Nadie había llamado a la puerta, nadie había dicho una palabra. Y aún así, ella supo de inmediato. Ese ser no había llegado allí por casualidad. Lo abrazó contra su pecho y el animal gimió suavemente. En ese momento tomó una decisión, no con la mente, sino con el corazón. Lo llamó Misha. El pequeño era frágil, pero atento, comía con apetito y dormía en el banco junto al horno, acurrucado como un gatito. Al principio, pensó que simplemente era un perro silencioso. Nunca ladraba, apenas gemía. Pero su mirada era diferente, más inteligente, observadora. A veces se sentaba junto a la ventana y miraba hacia el bosque, como si oyera una llamada. Pero nunca se iba. Siempre estaba a su lado. La acompañaba al pozo, cuidaba la casa, dormía junto a su cama como un viejo amigo. Los vecinos, aunque rara vez pasaban, empezaron a murmurar. El lobo de la vieja, susurraban. Pero ella solo sonreía con ternura. Para ella, Misha era un regalo. Había perdido mucho en la vida. Un esposo en la guerra, un hijo que nunca regresó, pero jamás perdió su compasión. Y Misha se convirtió en su compañero silencioso. Incluso cuando empezó a comprender que no era un perro, sino un lobo joven, un corazón salvaje que había decidido quedarse con ella. Pudo haberlo devuelto al bosque. Pero ¿cómo rechazar a alguien que se había convertido en su luz en medio de la oscuridad? Así que se quedó, y siguieron viviendo, día tras día, noche tras noche. Dos almas que el mundo había olvidado. Lo que ella no sabía era que esa decisión pronto sería la línea entre la vida y la muerte. No solo la suya, sino la de un animal que estaba dispuesto a darlo todo por ella. El tiempo pasaba lento, marcado por el ritmo de las estaciones. La nieve venía, la nieve se iba, y con ella también desaparecían las últimas huellas de vida en el pueblo. La mayoría de las casas estaban vacías. Solo quedaban unos pocos ancianos, como ella. El mundo allá afuera giraba cada vez más rápido. Pero aquí, entre el crujir de la estufa y las tablas del suelo, todo seguía igual de quieto. Solo Misha formaba parte de su día a día. La despertaba cada mañana con un resoplido. Le lamía la mano, le traía pedazos de leña, como si supiera exactamente lo que ella necesitaba. A menudo hablaba con él, como antes con su esposo. Le contaba historias del pasado, de las pérdidas, de los sueños que nunca se hicieron realidad. Y Misha la escuchaba, de una manera que los seres humanos hacía tiempo habían olvidado. Cuando ella reía, él levantaba la cabeza. Cuando lloraba, se acostaba a su lado en silencio. Nunca ladraba, pero sus ojos hablaban. En ellos había algo que el ser humano ya había perdido: lealtad incondicional. A veces salía con él a caminar por lo profundo del bosque, más lejos que nunca antes. No sentía miedo. Junto a Misha se sentía más segura que con cualquier persona. Y aunque ya se había convertido en un lobo grande y fuerte, jamás mostró un solo gesto de salvajismo. No desapareció ninguna gallina, ningún vecino se quejó jamás. Misha era su guardián, no un prisionero, no una mascota, un amigo, un guardián silencioso del alma.
Pero la vida en los márgenes del mundo no es solo silencio, también es olvido. Y en ese olvido crecen cosas que nadie ve. Una noche, mientras pelaba las últimas papas frente al horno, escuchó una breve noticia en la radio. 3 hombres se habían fugado de una prisión, armados, peligrosos. Se creía que se escondían en los bosques cercanos. La anciana miró a Misha. El lobo estaba inmóvil, con la vista fija en la oscuridad. Algo había cambiado. En los días siguientes lo notó claramente. Misha estaba inquieto. Olfateaba más seguido junto a la ventana. Soltaba un ladrido profundo y bajo cuando se rompía alguna rama afuera. Ella intentaba calmarlo. «No hay nada ahí afuera», susurraba. Pero en el fondo lo sabía. Misha percibía algo que ella no podía ver. Algo que se acercaba. Algo que, en pocos días, desgarraría su mundo silencioso. La noche estaba inusualmente tranquila. Incluso el viento, que normalmente aullaba entre las contraventanas, guardaba silencio. La anciana se sentaba bajo la luz de la lámpara de petróleo, una manta sobre los hombros, Misha a sus pies. En la radio ya no se escuchaba nada, solo un leve zumbido estático. Afuera todo era oscuridad, y una gruesa capa de niebla cubría la nieve. De pronto alguien llamó a la puerta. Misha levantó la cabeza de golpe. El pelo de su cuello se erizó. Un gruñido profundo y gutural vibró en su pecho. Ella se sobresaltó, se levantó, entreabrió la puerta, y en la siguiente fracción de segundo, todo se volvió negro. Un fuerte golpe en la cabeza la hizo caer al suelo. 3 hombres irrumpieron en la casa, bruscos, jadeantes, con miradas llenas de pánico. Cerraron la puerta tras ellos y escanearon el interior con la mirada, buscando comida, dinero, calor, lo que no esperaban. Fue el resplandor cegador de 2 ojos dorados brillando en la penumbra de la sala. Misha estaba de pie entre ellos y la mujer inconsciente. No se movía con rapidez. No hacía ruido innecesario. Gruñía profundo, con los músculos tensos como un depredador a punto de saltar. Uno de los hombres sacó una pistola, pero en ese mismo instante, el lobo se lanzó sobre él. Un grito, un golpe seco. El hombre armado cayó al suelo. La sangre saltó. El pánico estalló. Los otros 2 salieron corriendo de la casa, tropezando con la noche, huyendo hacia el bosque. Pero Misha no lo siguió. Corrió hacia la anciana, la empujó con el hocico, le lamió la cara. El tercero, el primero que había disparado, salió tambaleándose por la puerta. Se reincorporó y, temblando, alzó el arma. Un disparo rompió el silencio de la noche. Misha aulló de dolor y cayó, herido en una pata trasera, pero incluso entonces no apartó la vista. Gruñó, se arrastró hasta ella y se colocó encima de su cuerpo, protegiéndola. En ese momento llegaron los vecinos. Habían escuchado los gritos, los disparos, el aullido. Uno de ellos había llamado a la policía. Los hombres fueron capturados. La anciana fue llevada al hospital. Cuando despertó en la cama del hospital, el rostro hinchado, la cabeza vendada, no preguntó por los atacantes. Su primera frase fue: ¿Dónde está Misha? Cuando le dijeron que estaba vivo, que habían traído un veterinario desde la ciudad más cercana, rompió en llanto. Lágrimas como no había derramado desde la muerte de su hijo. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Misha había hecho lo que ningún ser humano habría hecho. La había protegido, con todo lo que era. Misha yacía quieto sobre una manta en la pequeña clínica veterinaria. Su cuerpo estaba exhausto, su mirada apagada, pero seguía vivo. La bala le había atravesado la pierna, pero no el corazón. La veterinaria, una mujer mayor de manos tranquilas, dijo: «Luchó como un guerrero. Y eso era, no una mascota, no un lobo, sino algo entre ambos, algo más puro». Cuando la anciana por fin pudo verlo, cayó de rodillas. Sus dedos temblaban al acariciar su pelaje. Lágrimas caían sobre su frente. Él levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron. No hubo palabras, solo conexión. Pasaron semanas. Misha sanaba poco a poco.
Y también la mujer se recuperaba, al menos por fuera. Pero algo había cambiado. Su mundo ya no era silencioso. La gente se acercaba, le traía regalos, la colmaba de palabras de respeto. Periodistas querían entrevistarla, pero ella los rechazaba. Esa historia le pertenecía solo a ella y a Misha. A nadie más. Volvía sola al pozo. Caminaba sola por el bosque. Solo que ahora no olvidaba llevar un bastón. No por miedo, sino por gratitud. Misha estaba de nuevo a su lado. Pero era más vigilante. Ya no permitía que desconocidos se acercaran a la casa. Si alguien se aproximaba, se acostaba frente a la puerta, con la mirada dura y la postura firme. Nadie podía culparlo. Había visto de lo que eran capaces los humanos, y había sufrido, por ella. Pero para la anciana seguía siendo el mismo. Por las noches dormía junto a su cama. Por las mañanas esperaba a que ella se levantara para comenzar juntos un nuevo día, como si nada hubiera cambiado. Aunque todo había cambiado, una de esas noches de invierno, mientras la nieve caía afuera y adentro crepitaba el fuego, ella se sentó con una taza de té en la mano y miró a Misha resoplar junto al horno. Pensó en el día en que lo encontró, pequeño, tembloroso, abandonado, y comprendió. No fue ella quien lo salvó, fue él quien la encontró. Y tal vez desde entonces ya sabía que su momento llegaría, no como perro, no como lobo, sino como el guardián de sus últimos años. Y si hoy alguien le pregunta si no tiene miedo viviendo sola al borde del bosque, ella responde con voz serena: no, tengo al mejor guardián que ha existido. Entonces mira a Misha y él la observa, como si entendiera cada palabra. Tal vez sea así, porque hay historias que no necesitan palabras. Viven en la mirada, en el latido, en la lealtad silenciosa de un ser que un día apareció en la nieve frente a su puerta y que al final le salvó la vida, para siempre. Esta historia nos ha mostrado que la verdadera lealtad no necesita palabras, que a veces una mirada silenciosa dice más que 1000 promesas, y que el amor, incluso entre un ser humano y un animal, puede ser más fuerte que cualquier miedo. ¿Qué fue lo que más te conmovió de la historia de Misha? Déjanos tu pensamiento en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que aún cree en los milagros, porque a veces el mayor milagro te espera justo ahí, frente a tu puerta.